Hoy en Preparando el Gobierno Mundial, parte número 54, vamos a tener la continuación de lo que vimos la anterior vez. Si nos quedamos con el día feliz, iremos viendo dónde iba a desembocar todo esto. Y es lo que vamos a ver en estas próximas conferencias, en una misma serie que tendrá que ver con economía. Economía, pandemia y algunas cosas más. Pero ya os digo, esto va a ser una serie dentro de Preparando el Gobierno Mundial. Y vais a ver que realmente nos va a llevar a un punto que va a sorprender a muchos. Pero preparémonos, porque el mundo pronto va a cambiar. Vaya que sí va a cambiar. Vamos a empezar. Suscríbete a nuestro canal Víctor Sant Vicenç y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página. Pues bien, en el tema de hoy, con una portada más que significativa, vamos a adentrarnos en algo que tiene que ver con la economía. Economía a nivel mundial, pero de un modo especial, como no, para preparar el gobierno mundial. Hoy lo que vamos a ver, al igual que en las próximas conferencias, es una cantidad de noticias recogidas que tienen que ver con economía, pero con distintos complementos, como en este caso, bien común. Os iré mostrando noticia tras noticia. Es verdad, vamos a leer, y bastante, pero es porque no me gustaría que os perdierais nada de esos artículos. ¿Y sabéis por qué? Pues porque son la base para comprender hacia dónde van a llevarnos con todo esto. Y vais a ir viendo cómo se va trabajando prácticamente día a día, hasta el punto en que van a conseguir su objetivo. Empezamos con economía bien común. Frente a la directora del Fondo Monetario Internacional, el Papa Francisco llamó a dar alivio a los países endeudados y no exigir pagos con sacrificios insoportables. Esta noticia era del 5 de febrero de este año 2020. Y fijaos bien cómo va todo encarado a aliviar a los países endeudados, con lo cual deberá hacerse una serie de cambios en la economía para que no paguen lo que deben o se les ha hecho deber. El pontífice recibe en un seminario a Kristalina Georgieva y al ministro de Economía argentino Martín Guzmán. Habló de solidaridad y en contra de la acumulación financiera. Llamó a organismos internacionales a fomentar reestructuraciones de deuda y de sostenibilidad. Y fijaos que estamos presentando esto, que ahora es mediados de julio de 2020. Y iremos viendo cómo todo va sucediéndose. Mirad qué nos dice aquí. En el seminario de economía que celebra en el Vaticano, el Papa Francisco se refirió sin mencionarla a la situación de la Argentina. Ante la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, llamó a los organismos internacionales a impulsar un alivio para los países endeudados. Habló de solidaridad y también en contra de la acumulación financiera. Ya vemos cómo marca una serie de pautas. El Papa habló justo antes que Georgieva y a poco de que fuera el turno en el micrófono del ministro argentino Guzmán. El Vaticano es la sede para un seminario de economía en el que resuena el lenguaje al que recurren el presidente Alberto Fernández y sus funcionarios. Georgieva y Guzmán serán oradores del evento que lleva por nombre Nuevas formas de solidaridad hacia la inclusión, la integración y la innovación fraternales. Con la palabra fraternales, fijaos todo lo que llega a incluir. Por tanto, ya estamos viendo que esta economía, que en un principio aquí se habla de Argentina, vamos a ver cómo no es solo para Argentina. Ya lo iremos viendo a medida que vayamos avanzando en esta nueva serie de conferencias dentro de Preparando el Gobierno Mundial. Es bueno recordar que no existe una ley mágica o invisible que nos condene al congelamiento o a la parálisis frente a la injusticia. Y menos aún existe una racionalidad económica que suponga que la persona humana es simplemente una acumuladora de beneficios individuales ajenos a su condición de ser social, dijo Francisco en uno de los pasajes más cercanos a la situación argentina.
El pontífice luego citó a uno de sus antecesores para ahondar sobre el mismo tema. Las exigencias morales de Juan Pablo II en 1991 resultan asombrosamente actuales hoy, cito: «Es ciertamente justo el principio de que las deudas deben ser pagadas. No es lícito, en cambio, exigir o pretender su pago cuando éste vendría a imponer, de hecho, opciones políticas tales que llevaran al hambre y la desesperación a poblaciones enteras. No se puede pretender que las deudas contraídas sean pagadas con sacrificios insoportables. En estos casos es necesario, como por lo demás está ocurriendo en parte, encontrar modalidades de reducción, dilación o extinción de la deuda, compatibles con el derecho fundamental de los pueblos a la subsistencia y el progreso». Fin de la cita. Ya estamos viendo cómo, una vez más, se sigue una misma agenda. Da igual el papa que suba, si a unos gusta más o gusta menos, si unos lo declaran que es un antipapa, los otros no, da igual. Fijaos, todos siguen la misma agenda. Ya Juan Pablo II, y corría el año 1991, hablaba ¿de qué? Pues condonar deudas. Si esto debía servir para que un pueblo quedase aliviado y no morirse de hambre, pues es lo que debía hacerse. Fijaos que suena muy bien, ¿verdad? Muy lógico, muy misericordioso. Bueno, pues una vez más eso nos lo podíamos creer si no supiéramos lo que habrá junto a todo esto y después de eso. Pero evidentemente, dicho esto, es música celestial, aparentemente. Pues bien, ya veis que él sigue el mismo proceder que Juan Pablo II, y ahora con más actualidad que nunca. Además, el Papa se refería a los objetivos para el desarrollo de la ONU. De hecho, los Objetivos del Desarrollo Sostenible aprobados por unanimidad por todas las naciones también reconocen este punto. Es un punto humano y exhorta a todos los pueblos a ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo a través de políticas coordinadas destinadas a fomentar el financiamiento de la deuda, el alivio de la deuda y la reestructuración de la deuda, según corresponda, y abordar el problema externo de deuda de los países pobres muy endeudados para reducir la angustia de la deuda. En estos deben consistir las nuevas formas de solidaridad que hoy nos convocan, concluyó. Compartimos plenamente su visión de que la economía global necesita ser más inclusiva, más fraterna y debe preocuparse por el hogar de todos, nuestro planeta. Y esto lo dijo Georgieva. Vaya frase, ¿eh? Vaya frase, total consonancia con la propuesta del Papa Francisco. Compartir plenamente la visión de que la economía global necesita ser más inclusiva, o sea, toda la economía a nivel global, mundial, entera. Pero fijaos que añade lo mismo que el Papa, más fraterna. Y encima que dice, y debe preocuparse por el hogar de todos, nuestro planeta. Fijaos, es el mismo lenguaje, nuestra casa común, el planeta. Las mismas palabras del Papa en boca ya veis de quién. Por último, le pidió a organismos como el FMI trabajar en favor de aliviar la carga de deuda de países en problemas. Cuando los organismos multilaterales de crédito asesoren a las diferentes naciones, resulta importante tener en cuenta los conceptos elevados de la justicia fiscal, los presupuestos públicos responsables en su endeudamiento y, sobre todo, la promoción efectiva y protagónica de los más pobres en el entramado social. Recuérdenle su responsabilidad de proporcionar asistencia para el desarrollo a las naciones empobrecidas y alivio de la deuda para las naciones muy endeudadas, dijo. ¿Cómo plantea todo, eh? ¿Quién puede decir que no cuando se ve el panorama mundial? Y recordemos que esto era noticia de febrero, ya sabéis el COVID, ¿por qué movimientos tuvo de mes, más o menos? Minutos después del encuentro, la número 1 del FMI usó Twitter para comentar el encuentro. Mi inmensa gratitud al Papa Francisco por unirse a nuestro diálogo y por sus palabras inspiradoras. Bien, yo lo diría al revés.
Yo diría gracias, si fuera el Papa Francisco, porque os habéis unido al diálogo y las palabras inspiradoras que he dicho. Esto es lo que debería decir, porque en verdad quien manda, manda, y los otros son los que se adhieren. Pero aparentemente todo funciona así, al revés parece ser. Pero ya veis, sea como fuere, lo que queda claro es que el Papa es el líder de todo esto. Compartimos plenamente su visión de que la economía global necesita ser más inclusiva, más fraterna y debe preocuparse por el hogar de todos nuestro planeta. Y así dijo Georgieva su expresión final. Pues más noticias al respecto, y mirad ahora, la economía de Francisco, construyendo nuevos caminos. Sí, ya lo estáis viendo, a esto se le denomina la economía de Francisco. Esto era noticia del 22 de febrero de 2020. El Papa explica que Asís es el lugar apropiado para inspirar una nueva economía, ya que fue allí donde Francisco se despojó de toda mundanidad para elegir a Dios como la brújula de su vida, convirtiéndose en hermano de todos. Su decisión dio lugar a una visión económica que sigue siendo pertinente hoy en día. Por tanto, ya nos damos cuenta que el nombre del Papa Francisco, elegido por Bergoglio, no fue al azar. No solo nos estaba hablando de cuidar el planeta, sino también la cuestión económica. Fijaos la importancia del nombre que tantas veces pasa desapercibido. Es una referencia continua a la vida de alguien, el llamado Francisco de Asís, para ser el ejemplo actual de lo que fue antes, según dicen, Francisco de Asís. Y ahora ya no es cuestión de que quede todo como frases bellas, sino de implementarlo en el mundo. Falta poco más de un mes para la reunión La Economía de Francisco, convocada por el Papa en mayo del año pasado, que se celebrará los días 26, 27 y 28 de marzo en la ciudad italiana de Asís. ¿Ha acontecido este hecho? No. Ha sido aplazado. ¿Y por qué fue aplazado? Pues evidentemente por el COVID-19. Y a raíz del COVID-19, este evento que se producirá más tarde, de aquí a unos meses, si no cambia nada más, ¿qué habrá servido? Pues que la pandemia va a fortalecer aún mucho más todo este discurso. Era lo que necesitaban para impulsar lo que van a implementar en todo el mundo, sí o sí. En esta ocasión, la pequeña ciudad de Umbría acogerá a jóvenes economistas, empresarios, estudiantes de doctorado e investigadores. Y hay más de 2.000 registrados, con menos de 35 años, provenientes de 115 naciones del mundo. Y Brasil es uno de los países con más registrados. Las solicitudes son de más de 3.000 y, por lo tanto, debiendo tener una participación efectiva no inferior a esta cifra. No eran pocos los que asistían, pero fijaos, ¿qué margen de edad? Hasta 35 años. Líderes, en definitiva, jóvenes de economía, empresarios, estudiantes de doctorado, investigadores de 115 países. Estos no son los cualquiera, son elegidos especialmente para ir allí, por algo será. Este es un encuentro mundial para la economía de Francisco, en referencia al pobre de Asís, que en el siglo XIII dejó su fortuna para abrazar la igualdad y la naturaleza. O sea, es lo mismo que hará el papado ahora. Se va a vender todo el oro, todo lo que tengan de joyas preciosas y demás, lo van a regalar al mundo para que el mundo funcione a las mil maravillas. ¿De verdad creéis que va a hacer eso? Eso no se lo cree ni su tía. Nadie. Pero en cambio van a mover las finanzas del mundo para aparentar que esto es lo que se va a hacer. Igualdad para todos, naturaleza, ya. Pero una vez más, fijaos la importancia, escudarse, reflejarse en el pobre de Asís, San Francisco de Asís, así le llamaron y así le llaman. En su carta de invitación a jóvenes economistas, empresarios y hombres de negocios de todo el mundo, publicada el 11 de mayo del año pasado, o sea, del 2019, el Papa Francisco explica que Asís es el lugar apropiado para inspirar una nueva economía,
ya que fue allí donde Francisco se despojó de toda mundanidad para elegir a Dios como la brújula de su vida, haciéndose pobre con los pobres y hermano de todos. Y esto es lo que Francisco también simula ser continuamente, como buen jesuita simula ser. Su decisión de abrazar la pobreza también dio lugar a una visión económica que sigue siendo actual. Bueno, ya veis cómo el Papa Francisco lo que va a hacer es generar una nueva economía utilizando a muchas personas que especialmente están para esto puestas en ciertos lugares, para generar una nueva economía. Y fijaos, si son gente de todo el mundo, ¿creéis que esa nueva economía va a ser solo en el Vaticano o en Italia? No, evidentemente, va a ser todo preparado para implementarla a nivel mundial. El Papa Francisco invitó a los jóvenes empresarios, economistas, a Asís para hacer un pacto en el espíritu de San Francisco, para que la economía de hoy y de mañana sea más justa, fraterna, ya va sonando lo de fraterno, sostenible y con un nuevo protagonismo de los excluidos de hoy. O sea que harán creer a la gente que los excluidos de hoy van a ser los protagonistas de todo. En fin. Pero así lo van a hacer tragar al mundo. Y les va a funcionar, tenedlo clarísimo que les va a funcionar. Pero ¿os habéis fijado que habla también de hacer un pacto? Hemos visto en las conferencias que va a haber un pacto educativo, pues ya veis que también va a haber este pacto económico. El mundo tendrá muchas teclas, pero todas son del mismo piano, y ya veis quién lo toca. Con este pacto se busca la construcción de nuevos caminos que permitan la solución de los problemas estructurales de la economía mundial. No dice regional, no, mundial. Para ello, es necesario cuestionar las leyes económicas que producen desigualdad y exclusión, para entender que son fruto de decisiones políticas y que, por lo tanto, pueden ser cuestionadas y transformadas. Se trata de construir una nueva economía a la medida del hombre y para el hombre. En resumen, el objetivo del Santo Padre es que tengamos una economía en el mundo que sea socialmente justa, económicamente viable, ambientalmente sostenible y éticamente responsable. Ya vemos todos los factores que está uniendo aquí. Una vez más, cuando cogéis todo este tipo de palabras, ponedlas en la encíclica Laudato Si y vais a ver cómo os cuadra a la perfección, que todo está allí incluido. El evento contará también con la participación de algunos especialistas invitados por Francisco para asesorar la reunión, entre los que se encuentran, con presencia confirmada, el economista y filósofo indio, Premio Nobel de Economía de 1998, Amartya Sen, el economista y ensayista estadounidense de la Universidad de Columbia, Jeffrey Sachs, y el economista y banquero bengalí, Premio Nobel de la Paz 2006, Muhammad Yunus, también conocido como el banquero de Dios. Al convocar el evento, Francisco declaró que no hay razón para tener miseria, necesitamos construir nuevos caminos. De hecho, no hay falta de recursos o dinero en el mundo, lo que hay es una falta de justicia y de compartir. La verdad es que es de risa. No sabes si troncharte de risa o decirle que claramente es un hipócrita de arriba abajo. ¿Cómo puede decir que es falta de justicia y de compartir con todo lo que ellos tienen acumulado y el dinero que mueven en tantas cosas? ¿Solo se encasilla esto a los personajes muy ricos de este mundo? ¿Y ellos no? ¿Quedan exentos? Desde luego, si esto no es hipocresía, me diréis qué es. Hoy en día el 1% de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante. Muy bien, ¿y ellos? Ahí no entran, ¿no? El planeta produce suficientes alimentos para 11.000 millones de personas. La población mundial actual es de 7.600 millones de seres humanos. Sin embargo, 851 millones de personas pasan hambre, según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
El concepto de que no hay escasez de recursos ni de dinero, sino falta de justicia, de compartir, fue reiterado por el Papa a principios de este mes, el 5 de febrero de ese mismo mes en el cual se produjo esta noticia. En un discurso a los participantes del simposio, Nuevas formas de fraternidad en la solidaridad, la inclusión, la integración y la innovación, celebrado en el Vaticano. Ya veis cómo una noticia va tras otra y cómo todo lo que va haciendo es acrecentar lo que plantean. Hablando con economistas, ministros de finanzas y banqueros, Francisco señaló que el mundo es rico y, sin embargo, los pobres crecen a nuestro alrededor y que el nivel de riqueza y técnica acumulado por la humanidad puede y debe acabar con la pobreza. En su amplio y articulado discurso sobre diversos temas, el pontífice subrayó que el principal mensaje de esperanza que deseaba compartir con los participantes en esa reunión era exactamente este, que se trata de problemas que se pueden resolver y no de la falta de recursos. Un mundo rico y una economía vibrante pueden y deben acabar con la pobreza, dijo categóricamente. Sin detenerme en este discurso, solo destacaría el pasaje en el que el Santo Padre señala que si hay pobreza extrema en medio de la riqueza, a su vez riqueza extrema, es porque hemos permitido que la brecha se ensanche hasta llegar a ser la más grande de la historia. Francisco trata esta realidad hablando de estructuras de pecado, citando a San Juan Pablo II. Ya veis que una vez más solo hacen que repetir lo que decían ya sus predecesores, los papas, pero es que todos van siguiendo, como os decía, la misma agenda. Ustedes, que están tan amablemente reunidos aquí, son los líderes y expertos financieros del mundo en economía, dijo el pontífice, dirigiéndose directamente a los economistas, ministros de finanzas y banqueros presentes en el evento, promovido por la Academia Pontificia de Ciencias Sociales. Ya veis, la Academia Pontificia de Ciencias Sociales es la que mueve todo esto, la que lleva a todos estos personajes de tal magnitud a nivel mundial en economía, para que hablen con el Papa Francisco y el Papa les dé las directrices que a partir de ahora deberán seguir. A esto apunta todo este juego. Ustedes saben, en primer lugar, cuáles son las injusticias de nuestra actual economía global. Trabajemos juntos para poner fin a estas injusticias, fue su exhortación, invitándolos a una nueva arquitectura financiera internacional. Por tanto, esta nueva arquitectura financiera internacional, ¿qué va a ser? Pues un nuevo orden mundial, no falla, basado, como no, en economía. Es en este surco donde se propone la reunión del Papa en Asís el próximo mes, construir nuevos caminos, una nueva economía adecuada al hombre y para el hombre, socialmente justa, económicamente viable, ambientalmente sostenible y éticamente responsable. Fijaos que utiliza una nueva economía adecuada al hombre y para el hombre como si en verdad estuviera tratando del sábado. Sí, porque el sábado es dado así el mandamiento, lo recordáis en Edén y recordáis en la ley de Dios, en Éxodo, y recordáis las palabras de Jesús, el sábado fue hecho por el hombre y no el hombre por causa del sábado. Y todo esto nos suena al mismo tipo de lenguaje, pues id pensando, si se utiliza ese mismo lenguaje, pero en vez de sábado pone nueva economía, deberá ser que esa nueva economía debe servir para esto. Y si esto tiene que ver con un lenguaje de un día de reposo, llamado sábado, evidentemente ellos no van a aplicar el sábado para esta nueva economía tan adecuada para el hombre y como lo llaman ellos. Va a ser el domingo, tenerlo claro, ¿eh? Una vez más, las palabras nos están marcando un propósito. Dicho esto, otra noticia, que esta es anterior, es del 11 de noviembre de 2019. Mirad, el Papa pide que la economía vuelva a un enfoque ético. ¿Os dais cuenta cómo todo se va trabajando con tiempo? En su audiencia al Consejo para un Capitalismo Inclusivo, el Santo Padre llama a una profunda renovación de los corazones y de las mentes para poner a la persona en el centro de la vida económica, porque no se trata solo de tener más, sino de ser más.
En un mundo en el que los niveles de pobreza aumentan a escala mundial y prevalece la desigualdad, es urgente aspirar a un sistema económico justo, capaz de responder a los desafíos más radicales a los que se enfrentan la humanidad y el planeta. Lo recordó el Papa al final de la mañana, al recibir en audiencia a los miembros del Consejo para un capitalismo inclusivo, que constituye uno de los resultados del Fortune Time Global Forum del 2016, que asume el reto de reducir la brecha que separa a la mayoría de las personas de la prosperidad de la que pocos gozan. Una vez más, qué importante es ver las noticias cuando ha pasado un poco de tiempo, porque te das cuenta cómo todo se ha ido preparando. Los esfuerzos de este Consejo por el capitalismo inclusivo recuerdan, además, el llamado a servir al bien común, tratando de aumentar los bienes de este mundo y de hacerlos más accesibles para todos. En última instancia, no se trata simplemente de tener más, sino de ser más. Lo que se necesita es una profunda renovación de los corazones y de las mentes para que la persona humana pueda estar siempre en el centro de la vida social, cultural y económica. Fijaos, una vez más, todo esto es Laudato Si. Estaba en esa encíclica. De manera que su presencia aquí es, por tanto, un signo de esperanza, les dijo el Santo Padre al concluir, a la vez que les manifestó su gratitud por el compromiso de promover una economía más justa y humana para construir un mundo mejor, teniendo en cuenta a toda la persona y a las generaciones futuras, porque un capitalismo inclusivo que no descarta a nadie es una aspiración noble, digna de esfuerzos. Una vez más, fijaos, hablan de generaciones futuras como si arreglar el mundo fuera una cuestión solo de las personas y siguiera así a saber por cuánto tiempo. Generaciones futuras, si es nuestra última generación en este planeta. Vienen el final de los 6.000 años desde la entrada del pecado, justo cuando la profecía en Génesis 1.1, evidentemente leído en hebreo y mirando la numeración en hebreo, nos da que termina esto ahora en 2031, de aquí a 11 años, que es la segunda venida de Jesús, como nos indica, una vez más digo, leído en hebreo, Génesis 1.1. Por tanto, ¿ellos consideran aquí la venida de Jesús para algo? No, para nada. Otra cosa es que ellos sí consideran la aparición de Satanás haciéndose pasar por Jesús en el momento oportuno, que va a ser un poco antes de ese 2031. Que va a ser quien les va a dar ya la victoria, entre comillas, que después resultará que de victoria nada, todo lo contrario, les viene la hecatombe. Pero por un momento creerán que esas generaciones futuras que vendrán después con la aparición de este personaje, pues estarán en la gloria, será el milenio tan largamente esperado. Una vez más, el plagio satánico del milenio que va a ser en el cielo, cuando haya la segunda venida de Jesús, no en la tierra. Por desgracia, la mayor parte de religiones en la actualidad cristianas, pues van totalmente confundidos con esto, porque creen en una mala interpretación bíblica que va a hacer que abracen la venida de Satanás haciéndose pasar por el Mesías como si fuera el mismísimo Jesús. Fijaos la importancia de conocer bien la profecía sin distorsión. Va a llevar a la perdición a la mayor parte de este mundo. Y aún y así, el mensaje que damos va a llegar a todo el mundo. Pero, ¿creéis que todo el mundo le va a hacer caso? No, porque la gente prefiere sus conceptos, sus preconceptos y sus prejuicios a la verdad de Dios, a la verdad auténtica que pone la Biblia y no lo que malinterpretan. Y como cambiar implica no solo cambiar de conceptos, sino cambiar de modo de vida, pues eso no interesa. Y ahí está la cuestión, por eso la mayor parte del mundo se va a perder, porque van a querer aceptar todo esto como si fuera lo mejor, la panacea, y va a resultar que aceptarán el gran engaño porque ya les va bien. Por eso, como dice el texto bíblico, Dios les envía una mentira para que crean en ella, porque es lo que quieren creer, no quieren la verdad. Y una vez más he de aclarar, fijaos continuamente, estoy leyendo Santo Padre, Santo Padre, Santo Padre,
y de santo y de padre teóricamente no tiene nada, sobre todo de padre, pero es que de santo no se queda menos corto. En fin, y la Biblia, recordad, lo dice claramente, no llaméis a nadie padre, sino a quien está en los cielos. Pero ¿cómo se puede llamar padre a alguien que teóricamente no tiene ni hijos? Y encima llamarle santo cuando un santo es el que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, así lo dice el texto bíblico, y él precisamente ni tiene la sana doctrina, la fe de Jesús tal cual es, y mucho menos tiene lo otro, porque el papado, y pasa un papa y sigue otro y siguen igual, cambiaron los mandamientos de Dios. Sí, el catecismo no tiene los mandamientos auténticos bíblicos. El de las imágenes desapareció, lo esfumaron porque ellos tienen imágenes a montones. Y además el sábado lo suprimieron y impusieron el domingo y encima en el mandamiento pusieron santificar las fiestas. Por tanto, ni es santo ni es padre, a menos que haya pasado algo y no lo sepamos. Pero de santo seguro que no. Dicho esto, aclarado esto, y esto que os he dicho es bíblico totalmente, y si no lo sabéis, tenéis un problema porque no estudiáis la Biblia y creéis lo que os dicen desde ciertos lugares, pues vamos a proseguir. En febrero, la titular del FMI y el ministro de Economía participarán de un seminario en el Vaticano. Esta era la noticia de enero del 2020, que ya hemos visto como precisamente sí tuvieron ese tipo de encuentro. Y la verdad es que cuando ya ves todo este movimiento, ¿de qué te das cuenta? Pues que hay una frase que lo resume todo. Mirad, me centro en el apartado de abajo, el último párrafo. Si las relaciones y sistemas políticos, económicos, sociales y culturales no están imbuidos de los valores de solidaridad y diálogo y amplificados bajo las dimensiones institucionales de las organizaciones comunitarias mundiales, el bien común no estará protegido. Afirma el anuncio y resalta que no se puede servir a Dios y al dinero. La única solución para la paz mundial es extender la solidaridad fraterna a todo el mundo. Una vez más nos damos cuenta que este tipo de frases solo nos llevan a que sí o sí esto se va a implementar en todas partes. Y el Papa como el líder de todo ello. Apartado para economía, pero dentro de la economía, pacto educativo y Laudato Si. Una economía que no excluye a nadie. Entrevista exclusiva al cardenal Turkson. Importancia de la cita del Papa en Asís. Esto era noticia del 25 de febrero. Una invitación a idear, a soñar, a formular una nueva forma de economía que no deje a nadie atrás, que ponga a la persona en el centro. Hablando con Zenit, el cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio Vaticano para la Promoción del Desarrollo Humano, dice que todo esto está en el corazón del próximo evento del Papa Francisco, la Economía de Francisco, programado para celebrarse en la ciudad de las Colinas de Umbría del 26 al 28 de marzo de 2020, cosa que ya sabéis, no se produjo. El cardenal intervino en la presentación del mensaje del Pontífice para la Cuaresma de este 2020, ayer 24 de febrero, en la oficina de prensa de la Santa Sede. Firmado el 7 de octubre de 2019 en la Basílica Papal de San Juan de Letrán y titulado «En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios», y esto está basado en 2 de Corintios 5:20, el mensaje llama a una renovada conversión y a no vivir este periodo en vano. Después de un llamamiento a ser caritativo y menos egocéntrico, hacia el final de los 4 puntos del documento, Francisco habló de su motivación para convocar el evento Economía de Francisco, en el que participará dentro de un mes señalando: podemos y debemos ir más allá y considerar los aspectos estructurales de nuestra vida económica. Por este motivo, en la Cuaresma de 2020, continuó Francisco, he convocado en Asís a los jóvenes economistas, empresarios y changemakers con el objetivo de contribuir a diseñar una economía más justa e inclusiva que la actual. Por tanto, llama a todas esas personas para que trabajen para diseñar una economía más justa e inclusiva que la actual.
Y mira por dónde aparece el COVID con toda su fuerza y ahora por todos lados nos están diciendo que esto debe ser así. Ya no puede seguir nada como antes. Ya no hay que volver a la normalidad de antes, ahora será la nueva normalidad, le llaman. Bueno, sería anormalidad, mejor dicho, pero en fin. Como ha repetido muchas veces el magisterio de la Iglesia, la política es una forma eminente de caridad, recordó el Papa añadiendo, también lo será el ocuparse de la economía con este mismo espíritu evangélico, que es el espíritu de las bienaventuranzas. Fijaos, mete las bienaventuranzas en todo esto. Y no solo esto, sino que además habla de la política es una forma eminente de caridad. Una vez más, poniéndose en política, para variar. Según un comunicado de prensa, más de 2.000 jóvenes menores de 35 años de todo el mundo participarán en Economía de Francisco, entre ellos hombres y mujeres, empresarios, economistas, estudiantes y promotores de actividades al servicio del bien común y de una economía sostenible. ¿No os hartáis de escuchar siempre el bien común? Todos ellos acudirán con el objetivo común de construir un mundo más justo y sostenible, como indicó el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. Una vez más, qué poco llegamos a valorar esa encíclica del Papa Laudato Si. Y digo que poco la llegamos a valorar no porque es lo más bello que hay y que se debe implementar, sino porque allí nos narra toda la agenda satánica que va a producirse hasta el final. Y que tiene todas estas teclas para tocar. Los jóvenes formarán parte de las mesas temáticas instaladas en 12 aldeas en las que debatirán ideas, retos y propuestas para una nueva economía, gestión y talento, finanzas y humanidad, trabajo y cuidado, energía y pobreza, agricultura y justicia, negocios y paz, mujeres por la economía, CO2, desigualdades, vocaciones, empresas en transición, vida y estilos de vida, políticas y felicidad. Mira por dónde. Y felicidad. ¿Recordáis el día feliz, no? Los países más representados serán Italia, Brasil, Estados Unidos, Argentina, España, Portugal, Francia, México, Alemania y Gran Bretaña. Zenit pidió al cardenal Turkson que explicara las esperanzas concretas del Papa para este encuentro y evento. Esta iniciativa en Asís, titulada Economía de Francisco, llega tras varias iniciativas de este tipo, empezando por la sección de Migrantes y Refugiados, que ayudó con el Pacto de Migración, y luego también la Congregación para la Educación Católica, que está trabajando en un pacto educativo. Fijaos cómo son ellos los que lo están trabajando todo por todos lados. Pacto de migración, pacto educativo y ahora que vendrá el pacto económico. El Santo Padre, a través de estas congregaciones y dicasterios vaticanos, está identificando ciertas situaciones que requieren una atención especial. La reunión de Asís, indicó el cardenal, representa un seguimiento de una observación hecha. El Papa Francisco cita una observación realizada por el Papa Pío XI, que luego también fue realizada por el Papa Benedicto XVI en la encíclica Caritas in Veritate. Fijaos una vez más, aquí aparece Caritas in Veritate, la encíclica ¿de quién? Pues ya lo veis, de un Papa, y que el otro también menciona y que el otro también sigue. Una vez más, todo es una misma agenda, la agenda satánica. De acuerdo a esta observación, el cardenal Ganés sugirió que la política es una forma de caridad. Al rememorar que siempre podemos hablar de caridad política, apuntó que el Papa Francisco dice que también podemos hablar de caridad económica. Este es el comienzo de su reflexión en este mensaje del evento de Asís, en el contexto de la formulación de una caridad económica, lo cual le lleva a decir que esto es ya una invitación a idear, a soñar, a formular una nueva forma de economía que no deje a nadie atrás, que ponga a la persona en el centro, que se asegure, como dice el Papa, que el dinero sirva a la persona y no que la persona se reduzca a servir al dinero. Qué bonito suena todo, ¿eh? Qué bonito. Esto, señaló, es la economía del Papa Francisco. El prefecto del dicasterio señaló específicamente que la atención y la visión del Santo Padre no es nueva,
Ya el ministro de Finanzas de Francia, en un artículo en el Financial Times de enero, dijo que es el momento de que los jóvenes ayuden a formular un sistema económico que garantice el futuro de las generaciones más jóvenes. El cardenal reiteró esta invitación a los jóvenes a contribuir formulando una economía que tendrán en el futuro. El Santo Padre, concluyó el cardenal Turkson, nos invita simplemente a sentarnos de nuevo para ver si la economía sigue sirviendo para satisfacer las necesidades de todos los que viven en esta casa común, o sea, en el planeta. Esta, dijo, es la iniciativa de Asís. Qué bien lo están preparando todo. Y además van a hacer creer a los jóvenes que son ellos los que van a mover esta cuestión. Impresionante. Y mirad esto, Guzmán Carriquiri. ¿Qué es lo que está pasando en América Latina? El 18 de enero del presente año, el doctor Guzmán Carriquiri dictó una conferencia a un numeroso grupo de alumnos de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. Comenzó su presentación preguntándose, ¿qué es lo que está pasando en América Latina? Esta es una pregunta acuciante que no pueden dejar de planteársela quienes quieren el bien de nuestros pueblos. ¿Os habéis dado cuenta? Hay una Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. Por tanto, son los que van a marcar también la pauta en todos esos países. Y así en tantos otros lugares. De aquí me voy a saltar bastantes cosas, voy solo a una cuestión que os he marcado. Pero fijaos, os leo solo los titulares. Dentro de un cambio de época, persistencia de la pobreza y de la indigencia, enormes e inicuas desigualdades sociales, el estallido de la olla a presión, quiebra institucional, el desfonde de la estructura tradicional de partidos, la explosión de la violencia, los tres grandes países, Brasil, México y Argentina, y vamos ahora a algo que os va a sonar de lo que os dije en conferencias anteriores. La patria grande, más allá de la crisis de integración. Carriquiri concluye que las convulsiones locales y nacionales no pueden hacer perder de vista la perspectiva y utopía de la patria grande que el Papa Francisco mantiene bien en alto. La integración latinoamericana es una necesidad y una prioridad ineludible y urgente que está inscrita en nuestra vocación y destino. Y añade, es condición indispensable para enfrentar las exigencias impostergables de la lucha contra la pobreza, de la dignidad del trabajo para todos y de mayores condiciones de equidad en un subcontinente que tiene el lamentable récord de albergar abismales desigualdades sociales. La integración política y económica es la única posibilidad de contar con un propio peso en el concierto internacional con un mínimo de audiencia y de capacidad de imponer respeto. Por tanto, ¿qué están planteando? Que Latinoamérica sea una sola patria, patria grande. ¿Lo recordáis de anteriores conferencias de alguien que ya apostoló esto y que el Papa Francisco se adhiere de lleno a esta cuestión? ¿Era solo cuestión masónica? Bueno, evidentemente no, porque todo esto ya sabemos de dónde surgió, de Vaticano. La masonería lo que hace es ampliar y ponerse a trabajar para ello. Esbirros del Vaticano, y muchos sin saberlo, claro. Pero los dirigentes sí que lo saben. Y no es por infiltración, ni mandangas de esas, no señores. Están juntos. ¿Por qué? Pues porque todos se mueven en cuestión secreta, de sociedades secretas. Todos son ocultismo, en definitiva. Y algunos se creen que todo es cristianismo disfrazado o cristianismo de verdad. No es nada de eso. En verdad hay lo que hay. Sirven al diablo. A partir de aquí, si no vais encajando ya las piezas, pues yo, ¿qué queréis que os diga? Cierra su presentación puntualizando. Importantísimo es educar, conmover y movilizar las juventudes latinoamericanas con el ideario de construcción de su patria grande. Mientras tanto, quedamos a la espera de líderes y voluntades políticas más inteligentes, determinadas y apasionadas para dar un nuevo ímpetu regional, nuevas realizaciones concretas
y nuevos horizontes a la integración y unidad latinoamericanas. Por tanto, si ahora Venezuela les molesta para hacer según qué cosas, si Cuba les molesta para hacer según qué cosas, y así en otros países, pues, ¿qué creéis que va a pasar en Latinoamérica? Que sí o sí, todos pasarán por el mismo rasero para conseguir esto. El mundo debía ser dividido en 10 regiones económicas, lo que en un principio el Club de Roma se le coló y ya dijo directamente 10 reinos mundiales. Sí, os suena de Apocalipsis, ya lo sé, o al menos debería sonaros. Luego lo cambiaron a regiones económicas, sonaba más suave, no tan profético. Pero el hecho es el mismo, tienen que conseguir eso. Y ahora no lo pueden conseguir porque hay divergencias en el continente. ¿Y cómo se arreglan esas divergencias? ¿Dialogando y ya está? ¿No estáis viendo lo que está pasando en Venezuela? ¿Cómo Colombia y Estados Unidos están moviéndolo todo para que el poder que está en Venezuela unido a la cuestión rusa ceda? ¿Y a cuestión china? ¿Y así en otros lugares? Pues claro que sí, esto es lo que se va a trabajar. Y esto o se consigue por las buenas o se consigue por las malas, para que todos vayan a una. Y si es conseguirlo por las malas, ya os podéis imaginar todo lo que puede llegar a pasar. ¿Cuántas veces hemos dicho lo que le espera a Latinoamérica? Por desgracia. Y todo porque quieren conseguir su objetivo. Y lo van a hacer. Vaya que se lo van a hacer. Nosotros terminamos hoy la conferencia aquí. Va a tener continuación. Vamos a seguir viendo cómo el papado ha ido trabajando en la economía y va a seguir trabajando en la economía para llevar precisamente a este mundo a un nuevo orden mundial. Un orden mundial que antes de conseguirlo vais a ver cómo después de esta pequeña tanda, teóricamente faltan 2 conferencias más que tienen que ver con esta cuestión de economía, para que veáis cómo se ha ido preparando todo. Luego vamos a mostrar algo que es tremendo y que ya definitivamente está preparado para implementarse. Pero paso a paso iremos mostrando esto para que veáis que nada está pasando porque sí, que todo está más que trabajado y premeditado por una agenda oscura, satánica, y que, cómo no, esos esbirros de Satanás van a trabajar de lleno para implementarla, haciéndolo ver ante el mundo que es la mejor solución para esta casa común. Pues nada, vayámonos preparando, porque lo que viene es realmente fuerte, muy fuerte. Pero recordad, todo esto no va a terminar en un simple ellos van a triunfar, no, porque luego se les va a regirar absolutamente todo. La segunda venida de Jesús se acerca, la auténtica. Maranata 2031. Vayámonos preparando. Dios os bendiga. Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicens y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página.